Comenzamos. Muy buena tarde a todas y a todos. Qué gusto poder saludarles en este foro que como Cámara de Diputadas y Diputados, no le hemos cambiado el nombre, pero ya hay una iniciativa para que así suceda. Por lo pronto es Cámara de Diputados y su servidora Maribel Martínez Ruiz hemos pues tenido en este aislamiento activo muchas cosas que pensar y pensamos que este foro podría valer mucho la pena toda vez que aún en esta contingencia se están presentando noticias falsas que ya no sabemos a qué seguir. Y entonces, pues me da muchísimo gusto que nos hayan aceptado esta invitación para hablar de las fuentes confiables y oficiales para evitar las repercusiones de las fake news. Por eso le agradezco, por supuesto, a Lupita Thomas, periodista especializada en media training y comunicación estratégica, que nos estés acompañando. Lupita, muchas gracias por aceptar esta invitación. También... Gracias, diputada. También quiero agradecer a Rocío Flores, que de igual manera tuvo a bien de compartir con nosotros ahora en esta exposición que seguramente será muy exitosa, y ella es directora del portal de noticias Oaxaca Media. Así que muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Y finalmente está con nosotros Xochitl Bautista. Ella es antropóloga, directora de ECA-JIVA AC. Muchas gracias, Xochitl, también por acompañarnos. Quiero decirles que también está invitada Elisa Ruiz, directora de la página cultural Sucedió en Oaxaca. Ella no ha podido conectarse, pero seguramente en breve lo podrá hacer y sin lugar a dudas tendrá el acceso para que podamos tener este foro de discusión amplia con mujeres talentosas. Yo la verdad es que me siento muy, muy feliz de que podamos hacer este ejercicio. Ustedes saben que nos ha gustado trabajar el tema de mujeres y creo que en este sentido que un foro lo llevemos solo mujeres, creo que va a valer mucho la pena y también la visibilidad que debemos de tener. Así que, pues entrando en materia, compañeras, yo pediría su opinión. Vamos a tener una primera ronda, si les parece bien, de 5 minutos, donde quiero pedirles que ustedes nos ayuden a exponer qué son las fake news, porque ahora pues lo escuchamos, ¿verdad?, en las redes sociales, en esta proliferación que hemos tenido. Todos nos enteramos a veces por un dispositivo móvil y a veces no sabemos si esto de verdad es real o no. Hay que ver a quién le sirven las fake news, para qué son, de dónde vienen. Sabemos que no son de estos últimos días, sino que también ya tienen algún tiempo. Habrá que recordar alguna elección en un país vecino, ¿verdad?, donde se suscitaron esta serie de noticias falsas y pues también revisemos a quienes le ayudan. Así que pues entremos en materia en esta primera ronda y quiero cederle la palabra a la compañera Lupita Thomas. Entiendo que tiene una presentación, así que pues el micrófono es tuyo por ahora, Lupita. Gracias, Maribel y diputada, y a las compañeras que están aquí. Pues bueno, básicamente no me voy a meter mucho en lo que es el concepto de fake news. Ya sabemos que, bueno, es una noticia falsa. Más adelante voy a comentar que las noticias son reales. O sea, no, si es falso, pues no es noticia. Y el primer planteamiento que yo traigo para este foro es que no necesariamente la fake news la genera un medio de comunicación. O sea, sí nos afecta como medios de comunicación, pero generalmente el uso de estas informaciones falsas pues salen a veces de sectores que están interesados en posicionar determinada información a una sociedad que no tiene el hábito de verificar y de confirmar. Yo propongo que el análisis, cualquier tipo de análisis de noticias debe incluir a la sociedad. ¿Por qué? En este momento la sociedad ya no es pasiva, ya no es solamente la que recibe, sino también la que cuestiona, y planteo que hay
esquemas de verificación. Es un hecho que un ciudadano que recibe una información vía WhatsApp o vía YouTube o vía Facebook o algunos otros canales que tienen información, pues no tiene tal vez, yo no diría el cuidado, sino no tiene este hábito de verificar si la información que está recibiendo es verídica o no. En algunos ejercicios que se han hecho, la fuente de que ellos reciben la información le dan por hecho es confiable. ¿Por qué? Porque generalmente son personas cercanas a ellos, los que le mandan un WhatsApp, los que le mandan una información, y ellos confían en eso. No se van a la fuente primaria, no revisan si es un medio que existe o que no existe, o si salió, o si hay alguna fuente que puedan ellos verificarlo. Son solamente porque me lo mandó mi tía, o me lo mandó mi hija, o me lo mandó mi prima, o me lo mandó mi esposo, o me lo mandó alguien que conozco en mi entorno laboral. Y bueno, yo lo que hago es también replicar. Entonces la dispersión es bastante rápida, muy fuerte, sin ese esquema de verificación. Aquí es lo que yo planteo. No necesariamente la genera un medio de comunicación. Muchas veces incluso utilizan logotipos de medios de comunicación como para darle más credibilidad a una información que es falsa. Entonces, yo lo que planteo es que incorporemos como un hábito procurar en lo posible, como parte de este compromiso social, pues bueno, la verificación de la información y hacer preguntas básicas como, bueno, de dónde viene, si es lo mismo, y no compartir. Esto es algo que puede parecer, pues digo, un poco restrictivo, pero no compartir información que sea falsa. Hay una infografía que después la puedes compartir, ya es pública, que hicieron para determinar qué es una noticia falsa y decirle a la sociedad que estudie la fuente, que pregunte quién es el autor, que lea más allá de un titular impactante, que consulte fuentes adicionales, que compruebe la fecha de cuándo salió esta noticia, bueno, que compruebe o verifique también si esto no es una broma, porque resulta que a veces uno pasa una noticia o pasa una información y resulta pues como que es una broma. También que la sociedad, que las personas consideren cuál es el sexo, o sea, que tengan en cuenta sus creencias antes de que altere su opinión. Y bueno, preguntar al experto. Esta infografía que yo la pongo aquí, que la comparto, es pública, ya se ha hecho, es parte de un esfuerzo que se ha estado promoviendo entre diferentes sectores de la sociedad para decir, a ver, primero verifica, no eres un experto en verificación, pero hay mecanismos muy sencillos que te pueden ayudar a no ser multiplicador de una fake news, que finalmente yo sí me quedo con el tema del concepto de la relación o periodismo, que dice, bueno, si es falsa, no es noticia y no es información. Sería esta una primera intervención, diputada, compañeras, dejar esos puntos ahí y llamar a la reflexión, porque finalmente también la participación de la sociedad, sobre todo en desmenuzar la información, que va a ser muy importante. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Pues nos quedamos con esa infografía para seguir platicándola, pero entonces vamos a darle ahora a Rocío Flores la participación. ¿Qué nos puedes comentar, Rocío? Bueno, yo quisiera un poco ubicar este tema de las noticias falsas en este contexto que estamos viviendo hoy, la alerta sanitaria, del coronavirus y demás, y cómo estas noticias falsas impactan también en el miedo, en la precaución o no en la alerta sanitaria, en la alerta en general. Yo creo que el coronavirus también nos ha puesto a nosotros como reporteras, como reporteros en una gran tarea, ¿no? Es un esfuerzo para no solo mantener informada a la población, sino que además ahora es un doble esfuerzo para como desarticular o minimizar el impacto de esta información falsa, porque como bien lo dijo Lupita, no es noticia, es una información falsa, ¿no? Entonces, me parece que también hay un doble esfuerzo de algunos, también hay que decirlo, no es en todo gremio ni es en todas las personas, lamentablemente,
y que, bueno, esta tarea de buscar, de indagar en las fuentes confiables y en las y en todos los recursos tecnológicos que ahora tenemos como reporteras, creo que es importante. Sin embargo, me parece que una de las herramientas más vitales para ejercer el periodismo y para, no solo en el tema del coronavirus, sino en general, para hacer frente como un poco a estas falsas noticias, pues es la ética, ¿no? La ética y la claridad y la claridad de nuestra información, porque de eso depende que automáticamente se desarrollen algunas otras informaciones falsas, ¿no? Algunas herramientas gratuitas para verificar, no solo como reporteras o reporteros, sino también a la sociedad en general, están en línea, son verificables. Lamentablemente, mucha gente también se va por lo rápido, ¿no? Apela mucho también estas noticias falsas a las emociones de la gente, como se siente. Y ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, pues engancha muy rápido, ¿no? Hay temor, te hace estar en una información o no. Y bueno, las falsas informaciones sobre el coronavirus ahorita están poblando las redes sociales, incluso están incorporándose en algunos discursos políticos, que eso es lo más lamentable. Me parece que eso y que se cuelen a los medios de comunicación, para mí, en este momento clave no solo del país, sino del mundo, es muy importante verificar que esas informaciones tengan una solidez, una fuente confiable, ¿no? Y esa es la tarea que tenemos que hacer tanto reporteros o reporteras como la sociedad, porque si no, no avanzamos. Me parece que eso es pues la gran tarea y el reto que tenemos ahorita como sociedad, demostrar nosotros como reporteras qué tipo de periodismo queremos hacer, y la sociedad es qué tipo de sociedad queremos ser también, ¿no? Porque siempre se quejan de que el periódico es o lo otro, pero si como sociedad buscamos, indagamos un poquito más, yo creo que sí encontramos las herramientas para poder documentarnos bien sobre el coronavirus y otro tema. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Pues la verdad es que sí, tal como lo dijo Lupita, pues hay que verificar, ¿verdad? Antes de poder dar como válida alguna de estas noticias. Y bueno, pues sí recalcarlo, si es falsa, no puede ser noticia. Le damos la bienvenida a Elisa Ruiz, que finalmente pudo conectarse con nosotros. ¿Cómo estás, Elisa? Estamos ya iniciando este foro, ya participó nuestra compañera Lupita Tomás, Rocío Flores, estamos en la primer ronda, así que si no tienes inconveniente, le daremos la palabra a Xóchitl Bautista y posteriormente iremos contigo. Muchas gracias, claro, ya estamos aquí pendientes. Gracias, Elisa. Xóchitl. Ok, bueno, pues primeramente, pues buenas tardes a todas. Y bueno, el tema del episodio histórico en el que estamos, pues nos ha permitido pues esta interacción entre voces y entre rostros, que pues trabajan en la comunicación y que esta comunicación se desarrolle pues de una manera más efectiva y útil, ¿no? Para la ciudadanía. Primeramente, agradezco, diputada, porque esto implica un fomento de la ciudadanía, que participemos y que se escuchen todas las voces, ¿no? Y entonces esto permite que la interacción con los distintos niveles de gobierno pues cobre relevancia para que nosotros también aprendamos a discernir entre la información confiable, pero también el ejercicio de esta información pues oficial, ¿no? Entre lo oficial y lo confiable. Entonces, como quiera, este ejercicio permite el fortalecer y co-crear vínculos, pero además también soluciones, ¿no? Ya escucho a las compañeras que van dando como pautas a cómo ir aprendiendo a ejercer este tipo de comunicación y de cómo usarla para nosotros. Por otro lado, como antropólogo y también como actor social en las cuestiones de la sociedad civil,
Pues sin duda las redes sociales han existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora se han vinculado más por todo lo que comentaba también Lupita en el término de las TICs. Esto ha sido como exponencial también en la cuestión de las redes, ¿no? Pero creo que las redes tienen un doble sentido, pueden ser muy fortalecedoras o también pueden destruir rápidamente, ¿no? Entonces, pienso que también a partir de los datos que nos dan las compañeras de cómo seleccionar nuestra información, debemos hacer una analogía, como si la información fuera un alimento para nuestras mentes. Y esta información hace que tomemos decisiones y acciones. Entonces, si de pronto somos selectivos en ciertos alimentos o empezamos a determinar qué nos conviene, pues también tenemos hábitos como culturales, como antropóloga, quiero decirles que en aspectos culturales, pues tenemos muchos elementos que nos hacen ejercer ciertos patrones y entonces así de rápido tomamos una decisión, aunque no hayamos verificado la información. Pero si hacemos la analogía del alimento y que este alimento es para nuestra mente y para tomar decisiones, pues tendríamos que seleccionar igual, ¿no? Ahora estamos muy metidos en revisar como las etiquetas, de dónde viene, qué nos aporta. Pues podríamos también hacer ese ejercicio para nuestras fuentes de información, incluso para las oficiales, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? Y entonces tomar nuestras medidas. Y es interesante que en México, a pesar de que podemos decir a lo mejor no estamos tan listos, se han seguido instrucciones, que para mí eso ya da una pauta de que algo se está haciendo bien en la ciudadanía que obedeció a estos temas, ¿no? Y entonces, si somos selectivos, también podemos empezar a tomar estas herramientas que los especialistas nos dan para poder tomar decisiones y acciones para nuestro cuidado y más en este tema tan delicado como es el tema de la salud y más aún el reto que quede después para las cuestiones de las decisiones económicas. Porque si se empieza a tomar como una catástrofe total, pues creo que hay que tomar actos que han hecho algunas personas, organizaciones civiles organizadas, o también es interesante ver la labor que hicieron los comerciantes de la central de abastos, que a partir, como esa red de ellos en comunicación tuvo una acción interesante. Limpiar un espacio, hacer, o sea, cómo una información puede hacer otras acciones interesantes. Entonces, para mí creo que es un momento muy importante para hacer reflexiones y que es relevante que se hagan este tipo de ejercicios para que nosotros podamos notar la importancia de trabajar en red. Ahora en esta sociedad hablamos no de una red social, sino la red de redes. Incluso esto es mundial, porque no solamente esto pasa en México, sino en otros países, y hemos visto las reacciones. Y los retos quedan en muchos momentos y en cuestiones micro y macro, para ver entonces también los discursos hacia dónde se dirigen. Puede ser que una de estas noticias esté encaminada a desestabilizar, a realmente incidir en el miedo, y coincido con la compañera Rocío sobre la cuestión de que ahí entra la cuestión ética en todos los sentidos. Así es. Muchas gracias, Xóchitl. Pues sin ninguna duda, creo que si todos estuviésemos inmersos en la ética, pues no tendríamos que estar hablando de este tipo de temas. Pero vamos a darle la palabra a Elisa. Elisa es directora de la página cultural Sucedió en Oaxaca. Te damos la bienvenida, Elisa, y ¿qué nos puedes compartir de las fake news? Gracias, diputada Maribel. Y pues bueno, buenas tardes a todas las compañeras. Y bueno, yo quisiera empezar mi comentario con una experiencia que yo tuve cuando una persona muy allegada me hace llegar el 11 de marzo un comunicado que seguramente muchas y muchos compañeros pues desconocían, porque no llegó por las vías formales de información hacia la prensa, sino se transmitió a particulares. Y un comunicado que curiosamente venía membretado con el logotipo del Gobierno de México, y mencionando la Secretaría de Salud, incluso enumeraban el comunicado 1103-2020-00567.
tal parecía que era un comunicado oficial, institucional, algo que me llama la atención porque ya estamos hablando de que no solamente se transmiten noticias o aparentes noticias por mecanismos informales, sino incluso se le hace creer al lector que se trata de una información oficial y que en un momento dado incluso en un mismo periodista, yo misma, estuve pues con la duda de qué pasaba por este comunicado. Me ha pasado un familiar preguntando si era cierto y yo reviso rápidamente todos los comunicados que tengo en la bandeja del correo de Sucedió en Oaxaca y no, ese comunicado no existía. Entonces me voy a verificar, como pues uno lo debe hacer frecuentemente y no de manera esporádicamente, trato de ir a buscar ese comunicado si está publicado en otros medios, ¿no? Y acudo a medios nacionales, a medios locales, por supuesto, a nivel del Estado, pues me voy a Cuadratín, que tiene una información muy fluida. No lo encuentro, no encuentro ese comunicado en ningún lado. Si se acuerdan, ese comunicado hablaba, decía, hoy 11 de marzo de 2020, las autoridades de salud detectaron 25 nuevos casos de coronavirus de Wuhan en el balneario de Mazunte, estado de Oaxaca. Estamos hablando de un comunicado del 11, hablando de 25 casos de coronavirus en Mazunte. Y dice, 15 de estos pacientes fueron trasladados al hospital de Puerto Escondido por falta de infraestructura médica. Y todavía más adelante dice, la grave epidemia que ha sido declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El resto de los pacientes aún no ha sido evacuado de Mazunte y su condición es reservada. Imaginemos lo que esto propició. Esto llegó a través de WhatsApp, al menos a mí me llegó a través de WhatsApp, creo que a muchísima gente, y se generó pues en la región de la costa una verdadera inquietud, porque justamente en cuanto se empieza a declarar la pandemia, empieza a circular este comunicado. La única forma que yo encontré o que me procuré para verificarlo, pues fue primero ir a mi bandeja si efectivamente había un comunicado relacionado, si no directamente, pero relacionado, retomado por otra institución, ¿no? Puede ser estatal, municipal, etcétera. Después, pues abro portales serios, portales que tenemos como referencias, periódicos nacionales, locales, etcétera, y ese comunicado no aparece por ningún lado. Entonces, aquí lo que yo observo es que, o al menos existe gente que conoce los procedimientos para elaborar comunicación institucional que se está infiltrando para realizar este tipo de prácticas. Algo muy preocupante porque, primero, pues, quienes trabajamos en medios de comunicación podemos, pues, con las prisas y un poco con la ansiedad de dar a conocer la información, pues caer en una mentira. Y evidentemente esto fue una absoluta mentira, pero como lo vuelvo a repetir, llegó a muchas personas. A mí me lo hizo llegar una persona que estaba en la costa a través de un aparente comunicado institucional, un comunicado oficial, lo cual es todavía más preocupante porque habla no de gente aficionada, no de gente que lo hace por broma, no de gente que podría caer, ¿no?, en una falsedad y reproducirla, sino quizás de personas que conocen los procedimientos, que conocen los sistemas de trabajo de los medios de comunicación y de las oficinas de prensa. Y pues eso a mí, la verdad, realmente me parece preocupante, y ahí pues tendríamos como medios que tener un poco de mayor atención, porque finalmente sí somos susceptibles de caer en ocasiones en algunas de estas situaciones, en alguna de estas informaciones falsas. Y pues bueno, cuanto más, como ya lo han comentado las compañeras, es necesario pues educar al auditorio, al lector, al espectador, al seguidor de redes sociales, etcétera. Y pues bueno, la oportunidad de este
esta situación lamentable que estamos atravesando. Creo que nos da esa posibilidad de reflexionar, analizar y, como ya se ha visto también, pues proponer mecanismos para verificar. Y pues no sería descabellado que cada medio tuviera ya una especie de ¿no? Para verificar la información que estamos transmitiendo, para ya darle más certeza, ¿no?, a la comunidad, lo cual me parece que por otro lado nos generaría muy buena credibilidad ante nuestros seguidores, sobre todo en redes sociales, y podríamos, pues, desde luego, tener más confianza en esos medios que están abiertamente declarando que están verificando, ¿no?, como ya existen algunos medios que ya lo están haciendo. Muy bien, Elisa, la verdad es que esta primer ronda nos ha dejado mucho, ¿no? Prácticamente tú seguiste la línea que nos comentaba Lupita en su primer participación de cómo verificar si esta noticia realmente es verdadera o falsa. Y también me lleva a pensar en lo que justamente decían Rocío y Xóchitl, es el alimento que tenemos para nuestra mente y de qué medio nos estamos alimentando para poder, pues, incluso actuar ante esta contingencia. Sin lugar a dudas, pues es un acto evidentemente antiético cuando además tomas estos elementos oficiales para querer hacer pasar como una noticia que no entendemos finalmente el móvil, cuál puede ser la motivación para hacer este tipo de ejercicios. Lo vimos incluso recientemente con algún video también que el Ejecutivo Federal tuvo que decir esto es falso. Entonces, creo que ¿a qué nos estamos enfrentando con este tipo de noticias? Y más aún cuando esta pandemia nos tiene a todos pues en este miedo, ¿verdad? En esta psicosis que se ha generalizado. Creo que para eso vamos para la segunda ronda, a ver qué más podemos percibir de ustedes. La verdad es que me siento muy, muy contenta de tenerlas. Son opiniones, por supuesto, muy claras, diferentes entre unas, pero que si las vamos uniendo, pues nos damos cuenta que sí es un seguimiento al que todas y todos debemos dar. Lupita Tomás, tu siguiente ronda. Yo estoy tan atenta en sus conversaciones e intervenciones que, bueno, sí, yo inicio, diputada, con un comentario del tema de la ética es subjetivo totalmente. A veces una persona lo hace no por falta de ética, sino por todo este contexto que hay. A veces cree que transmitir esa información, sin confirmar si es verídica o no, pues le va a ayudar a la persona que se lo está transmitiendo. Por supuesto que hay informaciones que derivan de una motivación no tan sana, pero tampoco es la generalidad. Tenemos ese hábito, malo o bueno, de transmitir la información. Yo hice una pantallita así muy rápida para explicar rápidamente. Bueno, Turquía es el país que ocupa el primer lugar en información falsa distribuida en la sociedad. Después de Turquía, y eso es un estudio que hizo Reuters, una empresa importantísima de medios, México es el país que ocupa el segundo lugar en difusión de información que no es verificable y que muchas veces es falsa. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para dispersar esta información? Es el WhatsApp. El WhatsApp es lo primero. ¿En qué medios o en qué canales se utilizan? ¿En el Facebook o en el YouTube? Yo veo algo en Facebook, se lo transmito a un familiar, como comentaba Elisa, que Elisa es como el ejemplo claro de lo que hablábamos ahorita. A ella le llega una información por WhatsApp de una fuente que ella confía. O sea, no está ella poniendo en duda ni la ética, ni la probidad de la persona que lo recibe. Lo que sí puso en duda fue el contenido de esa información, pero ella tiene la formación periodística, que es un poco lo que yo decía al inicio de mi participación. O sea, los medios sí tenemos la obligación, porque muchas veces es un hecho que también como medios de comunicación nosotros
incurrimos en replicar y nos volvemos multiplicadores de esa información falsa. Tenemos otros mecanismos que, bueno, de repente lo pasamos, a veces por broma o a veces en serio, pero sí los transmitimos. Y la primera parte es la que debemos entender, no transmitir ninguna información que pueda generar zozobra, duda, pánico, miedo. O sea, hablaban hace un momento de la circunstancia que vivimos con el tema del coronavirus. Si ustedes contabilizan cuánta información les ha llegado del coronavirus, es increíble todo lo que tengan y todo lo que dicen, desde memes, bromas, información falsa, recetas caseras, lo comentábamos hace un ratito, escuchemos a los expertos. De pronto, no solamente los medios, sino las personas en sí, nos volvemos todólogos, queremos opinar de todo, y entonces, pues bueno, dejamos a los que de verdad deben hablar sin voz. Y yo hice también un ejercicio rápido para que puedan confirmar la información. Hay algunos sitios que están aquí puestos, son públicos, son abiertos, todos son gratuitos, y no solamente es para los medios de comunicación, que digo, es una herramienta básica para que estamos creando noticias y trabajando con esta información. Y el comentario que yo hacía hace un momento, las noticias son noticias precisamente porque son reales y han sido verificadas. Yo cerraría esta participación con una frase del maestro Javier Darío Restrepo, que dice, la mentira no se regula, se elimina. ¿Cuál es la razón de esta frase? Se ha buscado poner sanciones, desde alguna multa administrativa hasta determinadas sanciones. Pero si nosotros tenemos una sociedad que sigue diseminando esa información, que sigue multiplicando y no tiene esa conciencia plena de verificar esa información, pues bueno, vamos a seguir haciendo esto. Decía la antropóloga algo que me parece muy fundamental en el tema de la información. Es la base para la toma de decisiones. Nosotros cuando nos informamos decimos, ¿qué pasó con estas medidas que están diciendo no salgas de casa? Bueno, yo entiendo que hay muchas personas que no pueden seguir este lineamiento, pero en México, como hemos dicho, no hay como tal determinada una cuarentena. O sea, en México no dijeron las autoridades, inicia hoy y son 40 días, o sea, hubo un receso de clases que duró previo a que inicien las vacaciones de Semana Santa. Se pidió no salir de casa, se pidió lavarse las manos, bueno, todos estos elementos que han constituido una respuesta de la sociedad. Es precisamente la información, pero cuando tiene ese tipo de información falsa, como el hecho de decir que hay tantos infectados, pues eso sí genera en la sociedad otro tipo de acciones. O sea, no es positivo como en el caso de quedarse en su casa, tomar las medidas de sanidad, cuidar a la gente cercana, sino genera otro tipo de reacciones que sí socialmente pueden derivar en una conducta que como sociedad obviamente no nos ayuda. El tema de las fake news se puso muy de moda con el asunto de las elecciones de Estados Unidos. De ahí viene también otra palabra que es posverdad, que fue además como la palabra del año por la Real Academia de la Lengua Española, que es precisamente parte de lo que yo creo. O sea, muchas veces es una noticia verídica, pero si en mi creencia no concuerda con lo que yo estoy escuchando, la rechazo inmediatamente, sea de la fuente que sea. Y es algo de lo que también está pasando en nuestra sociedad actualmente. De pronto, digo, no me quiero meter mucho en política, pero si hacemos un comentario respecto de cómo estamos viendo las cosas y la persona es una ferviente seguidora de determinado personaje, me va a descalificar en lo inmediato por esa creencia que tiene. Y entonces ahí entra esa otra etapa que sigue de la fake news, que es la posverdad, y que bueno, ahí hace o una verdad irreal o una mentira pues de manera real, ¿no? Es una circunstancia que no se detiene con leyes, que no se detiene con un reglamento. En el caso de los medios de comunicación, yo sí diría que hay muchos esfuerzos para tratar de verificar la información, de socializar cuáles son estos mecanismos,
Yo sí creo que hay un compromiso de los medios de comunicación para mejorarlo, porque finalmente estas fake news le afectan directamente al trabajo de los medios. Y esa sería mi participación hasta ahora. Muchas gracias, Lupita. La verdad es que tocaste un punto muy, muy interesante en el ámbito político. Ya estaremos cerrando, creo, ya con alguna conclusión, pero vamos a darle la palabra a Rocío Flores. ¿Qué nos tienes que decir, Rocío? Bueno, no estábamos coordinadas, debo decirlo, pero me parece muy interesante lo que dice Lupita y quiero un poco continuar de alguna manera con esas propuestas y en algún momento parece que, la digo, por favor, Lupita, corrígeme, pero hay un punto que me parece fundamental que mencionó ella. En este y en otro contexto, ¿no? En este contexto de pandemia que estamos viviendo y por la cual estamos haciendo este foro de manera virtual, me parece importante que reconozcamos, reporteras como reporteros, que no somos especialistas en epidemiología, ni en economía, en fin, que si acaso, honestamente, humildemente, tenemos que explicar lo que está sucediendo en el contexto hoy, no futurizar, porque también eso es lo que sucede en las redes sociales. Y ojo, es importante diferenciar que sí, todos tenemos libertad de expresión, pero también la libertad de expresión tiene límites. Por lo menos dentro del periodismo sí hay límites. O sea, sí hay que respetar la privacidad de las personas, sí hay que respetar el derecho, su derecho natural, su derecho humano, ¿no? Y bueno, y en este sentido me parece que eso diferencia un poco a lo que sucede en las redes sociales. La gente habla, palabras, supongo que ya muchos lo vieron porque también se reprodujo de manera masiva, pero bueno, esto, ¿no? O sea, que hay que hacer el esfuerzo como sociedad y nosotros como reporteras de ubicar muy bien cuáles son esas informaciones que podemos transmitir, ¿no? O sea, de pronto, mucho que quisiéramos abonar a este o a otros problemas, esto es para ubicar nuestra información, para proponer la información, ¿no? Y lo importante me parece que también es otra cosa que rescato de la participación de Xochitl, es que todos estamos relacionados, ¿no? O sea, no nos manejamos de manera aislada. Pues esto que estamos construyendo ahorita de informar y no sé, de especialistas o no, hay gente que cuando ve la manera que esto podemos hacer, se acerca para asesorarnos, para explicarnos, como lo que se hace. Me parece muy interesante que esta información pueda construir una participación ciudadana y que de alguna manera me parece que eso es la política, ¿no? La participación de toda la gente, no necesariamente en un partido político. Por ejemplo, yo no milito en ningún partido. Acepté esta invitación porque me parece importante que la sociedad empiece a tener una participación activa en la política, no entendida como partidos políticos, sino como la toma de decisiones, incluso en su vida individual, ¿no? Y bueno, rescato nuevamente lo que comentaba Lupita sobre esta posibilidad de documentarnos, ¿no? A través de fuentes serias, no es lo mismo, pero bueno, eso es lo que yo quería plantear también, que no futurizar, ¿no? Que hay temas que se tienen que abordar no solo con la seriedad, sino como reporteros, dejar a un lado nuestros miedos, porque un reportero no puede, o reportera, me parece, es mi opinión, no puede transmitir una desesperanza. O sea, se trata de construir. Sí, claro, también cuestionar a quienes no están haciendo lo correcto en este momento. Pero también en la sociedad, también me gustaría un poco retomar la experiencia que también mencionaba Elisa. Es importante que, así como todos nos vinculamos, que todos participemos para construir una nueva información, una sociedad informada y participativa. En lo personal, cuando me llega información o cuando veo información a través de las redes como los comunicados que hacen, yo les hago encarecidamente una invitación a las organizaciones
organizaciones, colectivos y demás, que sus comunicados los hagan de manera formal, digamos, porque no es posible, y me parece esto un poco indignante para el trabajo del reportero, honestamente lo digo, que coloquen un comunicado en las redes sociales y que luego no lo manden a nosotros. Entonces, o que al mismo tiempo lo hagan. Entonces, creo que es el momento también de ubicar que cada uno en la sociedad tenemos una función y hay que valorar y dignificar el trabajo de cada uno. O sea, así como yo valoro al señor que va a mi casa a prepararme alguna cosa, también hay que revalorar el trabajo del periodista, de antropóloga, en fin. Y bueno, esta invitación la hice en otro momento, la hago ahora también por este tema que decía, o sea, que nos hagan llegar las invitaciones, los comunicados de manera formal, porque cuando comienza a circular en las redes, todo el mundo ya tiene esa información sin que antes haya pasado por un proceso de reflexión, que es la parte que nosotros tenemos que hacer como reporteras y reporteros, ¿no? Entonces, sí es importante que esas organizaciones, colectivos, organismos privados, gubernamentales y demás, lo hagan llegar por la vía formal, o sea, porque sí hay mecanismos, o sea, puede ser que sea más rápido por el WhatsApp, sí, pero que verifiquen que a quien lo mandan, ¿no? O sea, no hacer como establecer cadenas de me lo pasaron aquí anoche, o sea, porque eso causa desinformación dentro del mismo gremio. Y yo honestamente lamento mucho que existan todos esos chats donde se difunde la información sin saber ni siquiera de dónde viene. Pero bueno, hago la invitación a que todos, o sea, sociedad, colectivos, reporteras, reporteros, colectivos culturales, incluso todos que hagamos las vías, que hagamos la información de la manera, por las vías correctas, que tengan la confianza de que si nos llega una información, tenemos la posibilidad de procesarlo bien, porque si no, ya llega un momento en que ¿de qué sirve tener esta información si ya está circulando en redes y además la cambian, ¿no? O sea, porque es cierto, o sea, que recordemos que, gracias Lupita por haber puesto una serie de cuestiones técnicas o links que nos pueden ayudar a verificar, pero que también hay una cosa muy básica para verificar, ¿no? Cuando hay textos que circulan así de manera apresurada, yo invito a la gente a que lea, a que escriba quién firma, porque una firma sí es importante, de quién firma, quién está detrás de esa información, si es real esa persona, si tiene una fecha, si tiene una fuente, todo eso, y es muy rápido de leer, de ubicarlo en una información, en una nota, ¿no? Normalmente cuando no está firmada es cuando es una información que tiene la mayor posibilidad de ser falsa, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco esta participación, me gustaría mencionar esto que al principio me decía sobre la lucidez. Me parece que esto un poco nos salva dentro de estas vorágines de noticias falsas, como reporteros o reporteres y como lectores o lectoras. Me parece que es importante también indicar esa información que sea clara. Cuando una información es clara, es más probable que sea verdad. Me parece que las mentiras vuelan muy rápido, tardan mucho la verdad, pero la verdad casi siempre tiene la característica que es una noticia muy elaborada, o sea, es decir, que tuvo un proceso que pasó por un proceso mínimo de reflexión para ser colocado en el lugar que tiene que colocarse y salir a donde tenga que salir con los lectores, ¿no? A través de distintas plataformas. Bueno, no sé, creo que ya me pasé el tiempo, pero eso es lo que quería poner y que algo contraproducente. Muchas gracias, Rocío. Xóchitl. Ok. Bueno, pues yo también quiero referir a que en cuestiones antropológicas las organizaciones o cualquier tipo de información que fluye, pues tiene estructuras.
tiene patrones y también tiene regularidades. Y pues este es un fenómeno a nivel mundial también, esta cuestión de las noticias. Obviamente hay estudiosos que trabajan sobre qué es o cómo se van enlazando. Y pues de alguna manera nosotros somos nodos. El individuo es un nodo de comunicación desde que tenemos un móvil, estamos siendo un nodo de comunicación y los vínculos que se tejen son este tipo de información que se está creando. Pero muchas veces estos vínculos están supeditados tanto a intereses, pueden ser políticos, económicos, de generar miedo, inestabilidad, o sea, estos vínculos. Entonces, lo más importante es conocer con quién tienes vínculos. Incluso, aunque sea nuestro chat familiar puede generar muchísima desinformación. Y también retomo lo que decía Rocío, hay que leer muy bien. Algo que yo veo también, aunque adoro a mi familia, la adoro muchísimo, pero de pronto no se lee la información correcta. Y entonces tengo que salir, lastimosamente, decir, ¿saben qué? Esta información, mesúrense, hay que esperarnos. Quizás es la incómoda del tema, ¿no? Porque ya lo normal es compartir sin revisar. Es como que hemos normalizado esa parte. Pero al ser nodos, tenemos el poder, como decía hace rato Lupita, pues se elimina, ¿no? Y punto. Y deja de serla como una noticia que sea, o se vaya haciendo otro vínculo, otro nodo y pase a otro y hacia otro. En el caso de las organizaciones civiles, nosotros trabajamos con una red, que es la Red Polo, y tratamos de tener comunicación respecto a las noticias. Como dice Rocío, las malas noticias fluyen, o mentiras, fluyen muy rápido, ¿no? Pero si estás esperando una noticia con un poco de seriedad, incluso oficial, no oficial, pero que tiene la fiabilidad de tu fuente, pues espera un poco más y esa se comparte y es en un momento. Si uno nota los chats que tienen mucha información, pues tiene exagerada información que no es incluso tan importante, pero la que es importante tarda más en llegar y es solo un momento. Entonces esas redes se construyen distinto y aunque uno de los retos que tenemos en términos educativos es, si tú tienes una noticia como la que nos comentaba hace rato Elisa, pues tienes que checar y ser razonable. Incluso aunque sí fuera cierta que hay 25 personas infectadas, pues ¿cuál es el protocolo que se tiene que seguir? Entonces no se tendría que crear un pánico. Por eso hay que leer muy bien. Por otro lado, nuestro reto en educación es una de ellas, o sea, que aprendamos a leer, aprendamos a discernir, porque muchas veces no es con una mala intención el compartir esta información, sino porque quisieras que se conociera, pero no es una intención totalmente sesgada por alguna línea, ¿no? En caso de nuestros móviles. Por otro lado, es que también los medios también han hecho estudios, o hay instituciones serias, han encontrado que estas noticias falsas generalmente en su lenguaje tienden a exageraciones, a superlativos, ¿no? No hay un lenguaje concreto, estructurado, argumentado muchas veces, y y en cambio, cuando son noticias un poco más cercanas a la realidad o que están tratando de ser bien revisadas, pues tienen otra elección de palabras. Entonces también ahí podemos ir como tomando algunas herramientas de nuestro lenguaje y que la lectura es uno de ellos que puede hacer, más nuestros conocimientos sobre el tema. Si recibo una noticia, entonces verifico cuáles son los siguientes protocolos. Aún así, si existieran los infectados, bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los lineamientos para con nosotros? Y entonces, ¿qué sucedería con ellos? Y esa información sí está en los medios oficiales, ¿no? La Secretaría de Salud ha mandado cuáles son los protocolos para quien tiene esta enfermedad o este tipo de cosas del COVID, pues entonces ya hay un protocolo que seguir y no tendríamos por qué exacerbar las cuestiones, ¿no? Y pues bueno, si podemos trabajar en red, ponía de ejemplo el tema de lo que pasó con la central de abasto, se pueden hacer cosas interesantes si trabajamos en redes, si nos asumimos como un nodo y si nuestros vínculos los alineamos hacia una construcción y a una solución que nos beneficie a todos en el colectivo como ciudadanos, tanto participativos como con una acción, como decía hace rato, ya no son pasivos, sino en una acción totalmente activa.
Pues, Sería todo. qué extraordinarias exposiciones de todas las compañeras. La verdad es que nos alimentan mucho. Y bueno, qué bueno que pudiste nuevamente regresar, querida Liz, así que te cedemos la participación en este momento. Muchas gracias, diputada Mel, y pues bueno, una disculpa, aquí se me descargó la lap de repente, ya tuve que volver a conectarme. Pues realmente, como lo dices, bastante revelador, aclarador y muy incitante a la reflexión y al análisis todo lo que se está comentando por parte de Lupita, de Xóchitl, de Rocío. Estamos un poco inmersas en temas de manejo de información y que, pues bueno, la responsabilidad es la primera característica que debe asumir alguna colaboradora o colaborador de medio de comunicación. Desafortunadamente, esta responsabilidad se ha visto muy vulnerada, en opinión muy personal, muy particular, debido a este deseo de llegar a grandes masas, deseo de llegar a grandes públicos, y a veces, como decía Xóchitl, se tiende a exagerar, a magnificar, cuando no abiertamente, a falsear información o a originar o a dar pie a información que definitivamente no corresponde a la realidad. Y eso pues lo hemos vivido prácticamente todo lo que va del mes de marzo. Hemos encontrado información desde que funciona o no funciona el cubrebocas para evitar el contagio del COVID-19, desde que si el gel es o no el apropiado para, digamos, desinfectar manos y superficies, los famosos rollos de papel que se hicieron virales y que es una locura el poder mediático que logran las redes, y sobre todo la capacidad de mover a la gente, de tomar acciones sin antes saber efectivamente qué está pasando, ¿verdad? Yo creo que ese es pues el resultado más grave que está sucediendo, porque igual cuento una experiencia, la semana pasada, a partir como del miércoles, pues yo tenía que visitar a una persona en el hospital y me pidieron que llevara cubrebocas y que nos limpiáramos con gel en un hospital. Ambas situaciones que son, pues que muchos expertos han dicho que no son como la primera necesidad para combatir o para evitar el riesgo de contagio. Sin embargo, en un hospital nos lo estaban pidiendo y yo fui a buscar y no encontré en ninguna farmacia hace pues, aproximadamente 10 días. Confirmé que efectivamente el poder de la información que se transmite en redes es brutal y lleva a este tipo de prácticas un poco a veces hasta un poco impulsivas. Entonces es muy grave. Es muy grave generar o transmitir, compartir, replicar información que no está verificada. Sin embargo, pues evidentemente queda un margen en el que se puede trabajar correctamente, y aquí yo creo que la responsabilidad de la prensa nuevamente es la que nos debe dar la pauta. Siendo autocríticos, nos hemos dado cuenta que hay un gran número de gente que trabaja en medios de comunicación, sobre todo manejando redes sociales, que tienden más a encontrar un eco, a viralizar una información, una nota, un video o un simple post, a cambio pues de lograr un alcance mayúsculo, porque definitivamente las fake news están íntimamente relacionadas con temas sensacionalistas, con temas que van al morbo, con temas que causan miedo, pavor, pánico. Entonces, como que sería, ya lo comentó acertadamente Xóchitl, sería como el primer, digamos, filtro que tendríamos que poner, ¿no? A ver, si está generando pavor, si está generando escándalo, si es una información que descabelladamente, ¿no? Nos está generando un morbo terrible, hay que empezar como que a verificar, a desconfiar quizás y esperar o contrastar con medios más
digamos, de mayor antigüedad, de mayor prestigio, medios que son pues una referencia, porque todos los días aparecen nuevos medios digitales, todos los días aparecen nuevas redes sociales, incluso personas, ¿no? En lo individual que se asumen como informantes de temas cruciales, en este caso como el de la pandemia, y eso es terrible, pero desgraciadamente no se puede evitar, no se puede controlar. Este movimiento de redes sociales es absolutamente democrático y no hay forma ¿cómo podría yo decirlo? Pues de identificar y de sancionar o de eliminar a quien medios o no medios o particulares u organizaciones, incluso personajes apócrifos, ¿no? Que muchas veces no corresponden a una persona real. Entonces, pues sí estamos en un riesgo de este tipo de noticias, y aquí pues yo lo único que podría decir para concluir es apelar a la responsabilidad, a la ética, como ya lo han compartido las compañeras, y entre nosotras y nosotros que estamos en los medios, pues tal vez crear, ¿no?, mecanismos formales para poder dar certeza informativa a las audiencias y no quedarnos pues en un trecho intermedio en el que quizás podamos caer en compartir noticias equivocadas, o quizás pues de tanto desconfiar, de tanto valorar la información, no estemos en condiciones de dar una información importante y relevante a la mayor longitud posible, deseable. Creo que sería pues mi apreciación. Muchas gracias, Elis, Xóchitl, Rocío, Lupita, por haber tenido esta posibilidad de compartir toda esta experiencia que ustedes tienen, a la gran diferencia de quienes incursionamos en las redes sociales y posteamos alguna cosa. Ustedes son pioneras en el tema de los portales y en el manejo de información digital. La verdad es que mi reconocimiento para todas. Ha sido de verdad un gran placer poder compartir con ustedes. Xóchitl, la verdad es que también creo que irnos a este tema antropológico de cómo nos manejamos hoy en día siempre va a valer la pena. Efectivamente, no somos todólogos, no manejamos todos los temas, pero esta es la gran ventaja de poder conocernos como personas y entonces ir reconociendo los talentos que todas y todos tenemos y que a lo mejor no somos buenos para una cosa, pero para otra sí. Y aquí es la ventaja de también saber aprovechar estos medios, sí, con ética, con responsabilidad, y que estas informaciones que se dan de todos los días, pues sí tengamos la cultura de poder verificar y luego verificar, como dice Lupita Thomas, porque sin lugar a dudas a todos nos han dañado cuando se habla algo que no es verídico y que finalmente buscan eso, hacer daño. Así que creo que como sociedad sí tendremos que replantearnos qué es lo que realmente esperamos de lo que vemos en nuestros dispositivos móviles y que definitivamente podamos reflexionar antes de compartir. Irnos a las fuentes verificables, viables, que nos puedan dar un poquito más de claridad en lo que estamos recibiendo. Hoy en día es muy fácil tomar un dispositivo móvil y decir cualquier cosa, y resulta sensacionalista, pues ya todo el mundo la comparte. Así que, pues, gran sabor de boca nos ha dejado este primer foro. Yo les agradezco muchísimo. Estamos ya a punto de terminar esta hora que nos da la plataforma para poder desarrollar el foro. Así que ojalá que nos podamos reunir pronto, como les decía en un principio, y sin lugar a dudas volver a agradecer su participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y nos vemos pronto, ¿no? En otra. Ojalá sea en persona, pero si esto continúa, pues lo podemos seguir haciendo a través de este medio.
Sí, ojalá que haya. Yo, de manera rapidísima, comento que las fake news sí atentan contra la libertad de expresión, mina el trabajo de los periodistas, pero insisto, no solamente es una cuestión de medios, es una cuestión de la sociedad, de todos, ¿no? Y lo que no es real no es noticia, con eso debemos quedar. Lo que no es real no es noticia. Con eso nos quedamos, así que muchísimas gracias, nos despedimos y bueno, pues un placer siempre poder saludarles y compartir. Muy buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes a todos, adiós. Gracias, buenas tardes.